İnsanın ailesine rağmen mutlu olması mümkün mü? Ömrümüz sonuna kadar senden başka kimseye seni seviyorum demeyeceğime yemin ediyorum. Benim için, ailen için. Başka kimse bizim yüzümüzden zarar görmesin. Seni ölene kadar seveceğimi unutma. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Por qué se casaron Seiran y Sinan? ¿O es este matrimonio falso? ¿Es Abidin realmente uno de los Korhan? ¿Y de quién es hijo Abidin? ¿Cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen el amor de Seiran y Ferit deben comenzar de nuevo. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini terminó con un episodio en el que poco a poco se fueron revelando algunos de los secretos que estábamos esperando con impaciencia. La boda de Seiran y Sinan en la última escena sorprendió a todos. Incluso más que este incidente, el secreto de que Abidin fuera Korhan sorprendió mucho a la audiencia. Antes de entrar en el detalle de estas cuestiones, no nos equivocamos en muchos de los análisis que hicimos respecto a este apartado anterior. Al principio dijimos que en este último episodio regresaríamos 2 años atrás, así aprenderíamos por qué Seiran y Ferit rompieron, cómo se conocieron Seiran y Sinan, cómo comenzó la historia de Sinan e incluso que Sinan fue tratado como Seiran. Hemos visto que lo que dijimos era cierto a partir de este último episodio. Asimismo, no olvides estar atento para ver los análisis más precisos y de mayor calidad en nuestros próximos vídeos. Pero aparte de esto, lanzamos la verdadera bomba sobre Abidin. Entonces, ahora comienza la historia de Abidin, de quien hemos hecho videos muchas veces y dijo que eventualmente pasará a primer plano y que no debería ser uno de los personajes que realmente se queda en un segundo plano en la serie. Por supuesto, antes de este tema, hablemos de la boda de Seiran y Sinan. ¿Por qué Seiran y Sinan decidieron casarse de repente? De hecho, este incidente no es lo que parece. Entonces hay un evento diferente detrás de esto. Sinan se dio cuenta de que su madre no amaba a Seiran y le impediría casarse con ella e incluso le haría cosas malas a Seiran si fuera necesario. Por eso, en una escena donde abraza a su madre, dice que, si ella hace algo mal, nunca más la volverá a ver. Como la madre de Sinan, Ayla, no quería perder a su hijo, trató bien a Seiran. Aunque aprendimos mucho sobre el personaje de Sinan al principio, todavía no hemos aprendido el detrás de escena del evento que realmente necesitamos aprender. Entonces, ¿por qué Sinan empezó a recibir tratamiento como Seiran? La respuesta a esta pregunta se ha dado parcialmente. Su madre dijo que Sinan cayó en situaciones malas por culpa de una niña y luego su psicología se deterioró. Pero, ¿por qué le hizo pasar esta chica a Sinan? ¿Y qué pasó para que Sinan se pusiera tan mal que recibió tratamiento? Si pregunta por qué son importantes, las respuestas a estas preguntas son muy importantes para que podamos conocer a Sinan y saber qué hará en el futuro. Veamos si Sinan, que por ahora parece una persona común y corriente, será una persona diferente cuando se revelen las respuestas a estas preguntas. Aún más importante, ¿qué hará Sinan cuando pierda a Seiran? Comenzaremos a comprender las respuestas a estas preguntas con mayor claridad cuando veamos los próximos episodios. Ahora volvamos a la boda de Sinan y Seiran. La madre de Sinan, Ayla, visitó a Esme en las últimas escenas. Veremos qué pasa a continuación en esta escena y qué le dice Ayla a Esme en el nuevo episodio. Pero en esta escena, Ayla probablemente dirá palabras que pondrán a Esme en una situación difícil.
Para proteger completamente a Seiran de la ira de su madre, Sinan inmediatamente se ofreció a casarse con Seiran. A medida que Seiran recordaba gradualmente a Ferit, ella aceptó este matrimonio para no volver al pasado. Sin embargo, hay algo diferente en esta parte. En otras palabras, ni Sinan ni Seiran estaban dispuestos a casarse como en el primer episodio. En otras palabras, la boda se celebró rápidamente para salvar a Seiran de la madre de Sinan y evitar que Seiran regresara con Ferit. En esta parte, Seiran dijo que sí a este matrimonio porque Sinan era bueno para ella y no quería perder a Sinan. Sin embargo, creo que en esta parte ocurrirán eventos diferentes. Entonces existe la posibilidad de que este matrimonio sea falso. Cuando Seiran vea el verdadero rostro de Sinan, poco a poco comenzará a distanciarse de él. Incluso en este punto, seguirá reuniéndose con Ferit. Porque Seiran ayudó a Ferit en su momento más difícil y quizás en el momento en que los Korhan perderían por completo su poder. A cambio de la ayuda de Seiran, Ferit seguirá estando cerca de ella y en poco tiempo nos esperarán escenas de viajes sorpresa. Como las escenas imaginarias de Seiran y Ferit que vimos en el último episodio. La única diferencia será la versión real y más apasionada de esto. Al mismo tiempo, como dije, Seiran continuará ayudando en secreto a Ferit a dibujar de vez en cuando. De esta manera, poco a poco veremos un amor por los viajes más fuerte que antes. En este punto, tal vez podamos ver que Seiran y Ferit se convertirán en socios de la marca Korhan. Por supuesto, mientras ocurren estos acontecimientos, Sinan seguirá teniendo problemas con Seiran. De hecho, la madre de Sinan, Ayla, se asegurará personalmente de que estos problemas se produzcan. De esta forma, la relación entre Sinan y Seiran no será la misma que en los primeros episodios. De hecho, si recuerdas, vimos algo similar a esto en los eventos de Akin y Ankle la temporada pasada. Aunque Akin se llevaba bien con Seiran, los acontecimientos tomaron un rumbo completamente diferente cuando su tío y más tarde Mecide se involucraron. Ahora creo que el mismo escenario se aplicará a Sinan. Ayla y Mumtaz intentarán interponerse entre Seiran y Sinan. De hecho, en esta parte, el personaje del tío de Sinan, Mumtaz, hará movimientos que nos sorprenderán y pondrán a la familia Kantarsi en una situación muy difícil. Entonces, podemos decir que el caos comienza en la familia Kantarsi, de la que forma parte Seiran. Creo que la boda de Seiran y Sinan habrá iniciado este caos. Al final de esto, Ferit se dará cuenta de que Seiran está perjudicada y la salvará de esta familia. Porque la razón por la que Ferit no ha intervenido con Seiran hasta ahora es que cree que Seiran está feliz. En este punto, cuando Ferit vea que Seiran no está feliz, la salvará y un amor por Seiran más fuerte que antes nos estará esperando. Por supuesto, mientras estos acontecimientos avanzaban lentamente, la verdadera gran bomba fue Abidin convirtiéndose en Korhan. Más exactamente, podemos decir que fue el secreto que reveló a Abidin y Korhan. Porque los que siguen nuestro canal ya saben que esto lo explicamos en nuestros vídeos anteriores. De hecho, somos el canal que más suposiciones, predicciones y vídeos hace sobre este tema. De hecho, seguimos hablando de este tema desde el final de la temporada 1 hasta el final de la temporada 2 y evaluamos todas las posibilidades. Sin embargo, justo cuando perdimos la esperanza en este tema, finalmente explotó la gran bomba. Primero permítanme decir esto sobre este tema. Este es un tema que es realmente largo de explicar y tiene muchas conexiones. Por esta razón, discutiremos el tema de Abidin convirtiéndose en Korhan, como parte 1 en este vídeo y parte 2 en el siguiente vídeo. En este último episodio, escuchamos que Suna ya sabía que Abidin era Korhan e incluso se lo ocultó a todos. Dos cuestiones importantes nos confunden inmediatamente. Primero, ¿dónde se enteró de esto Sefki, con quien se reunió Suna? Y en segundo lugar, ¿cómo sabe esto Suna?
Es posible que la respuesta a esta pregunta haya estado oculta hace 2 años. Porque si Suna sabe esto, se casó con Abidin porque él es Korhan. Entonces, en todos los aspectos, Suna volvió a convertirse en la novia de los Korhan. Entonces, ¿de quién es hijo Abidin? O los hermanos Ferit y Abidin. Podrás encontrar temas como estos con todo detalle en el siguiente vídeo. Y a nuestro estilo. Entonces, al igual que en el incidente de Fazilet Korhan, resolveremos todos los misterios detrás de escena del incidente de Abidin que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Manténganse al tanto. Entonces, ¿cómo crees que Suna sabe que Abidin es Korhan? No olvide escribir su opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Qué nombres volverán a la serie? ¿Volverá a ocurrir el amor de Seifer? ¿Por qué se separaron Orhan y Gulgun? ¿Y cuáles son los impactantes detalles del nuevo episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Ferit y Seiran nunca deberían separarse, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, el caos continúa en la serie de televisión Yali Kapkini. Cuando Seiran y Ferit se volvieron a encontrar después de 2 años de vidas separadas, volvieron a surgir chispas de amor. En este punto, aunque Seiran dijo, «Me olvidé de Ferit», y Ferit dijo, «Me olvidé de Seiran», en realidad el amor por Seifer no había terminado por completo. Al menos entendimos esto donde Ferit escondió el cuadro con la foto de Seiran. Entonces, ¿volverá a ocurrir este amor de Seifer? Seiran y Ferit, que se reencontraron en la boda de Abidin y Suna, demostraron que todavía se amaban. Sin embargo, debido a las personas intermedias, este amor legendario por Seifer será un poco difícil. Incluso vimos esto en la escena submarina del tráiler de la nueva temporada. Entonces creo que el amor de Seifer volverá a suceder. Pero para ello necesitamos darles algo de tiempo a Seiran y Ferit. Porque cada vez que Seiran y Ferit se acercan, intervendrán malos acontecimientos y malas personas. Así que tendremos que esperar un poco más por este amor duro. Pero como dije, no te preocupes, el amor por Seifer eventualmente volverá a ocurrir. Al mismo tiempo, supongo que las escenas en las que Seiran y Ferit se reconcilian y su amor reaviva nos traerán grandes sorpresas. Necesitamos tener un poco de paciencia para esto. De hecho, creo que la reconciliación entre Afra Saracoglu y Mert Ramazan Demir es una señal de ello. Además, en el nuevo episodio, iremos exactamente hace 2 años y, como mencioné, veremos la historia de la ruptura de Seiran y Ferit, el estado mental de Seiran y el encuentro con Sinan. Entonces, en el nuevo episodio, gradualmente comenzaremos a conocer el personaje de Sinan. Con la llegada de la familia de Sinan, conoceremos su verdadero propósito. Al mismo tiempo, seremos testigos de nuevas novedades sobre otros personajes. La principal de ellas es la separación entre Gulgun y Orhan. Echemos un vistazo detrás de escena de la separación de Gulgun y Orhan, de la que no pude hablar en nuestro último vídeo. Entonces, ¿por qué se separaron Orhan y Gulgun? Se pensaba oficialmente que Orhan había muerto en el final de temporada, pero luego se aferró a la vida como si hubiera renacido. Así como Seiran. Seiran murió oficialmente debido a su enfermedad en el final de temporada, pero fue como si renaciera en una nueva vida como un nuevo Seiran. Ya entendimos esto cuando dejó a Ferit y se reunió con Sinan.
El mismo incidente también fue válido para Orhan. Orhan también murió en el final de temporada y renació en una vida completamente nueva. En estos 2 años, Orhan ganó la confianza en sí mismo que buscaba y se divorció de Gulgun. Gulgun, por su parte, no se opuso, como la última vez, y con su hijo Ferit detrás de ella aceptó el divorcio de Orhan. Así, Orhan, que quedó inactivo, inició una relación con la exsecretaria Betul. De hecho, Betul quedó embarazada de Orhan. Sin embargo, creo que algo diferente está sucediendo a este respecto, con la diferencia del canal, Análisis de Yali Emin. Entonces creo que Betul no es tan inocente como parece. Incluso podemos entender por la madre de Betul que su objetivo es conseguir dinero de Orhan. En resumen, hay un juego sucio en este negocio del embarazo. A estas alturas, cuando miramos los hechos anteriores, la posibilidad de que el padre del bebé de Betul sea otra persona es una de las mayores opciones que nos viene a la mente. Por supuesto, entenderemos esto más claramente con algunos detalles proporcionados en las siguientes secciones. No hace falta decir que la única excusa de Orhan para romper con Gulgun es que está aburrido de ella. Porque creo que el verdadero Yalipkin de la serie es Orhan. Incluso espero con interés sus opiniones sobre este tema en los comentarios. ¿Quién crees que es el verdadero Kingfisher de la serie? ¿Ferido? ¿Orhan? ¿Ali Saga, Abidin, Kaya o alguien más? No olvides escribir tu opinión sobre esto en los comentarios. Entonces, finalmente, ¿qué nombres regresan a la serie? Como notamos en el último episodio, algunos nombres no fueron incluidos en el inicio de la nueva temporada de la serie. Entonces, ¿volverán estos nombres? En primer lugar, Ali Saga y Latif volverán a la serie. El personaje de Ali Saga se recluyó debido a su vejez y dejó el trabajo a Orhan y Ferit. Ahora, con otra familia uniéndose a la serie, Ali Saga volverá a asumir el liderazgo de su familia. Esta futura familia será ante todo la familia de Sinan. Así será la familia Kantarsi. Además de Ali Saga y Latif, se espera que Asuman regrese a algunos episodios. Así que tampoco le pasó nada a Asuman. No apareció en los primeros episodios solo por el escenario y regresará a la mansión en poco tiempo. Entonces, ¿crees que el fin del amor de Seifer es culpa de Seiran o de Ferit? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Nos vemos en los próximos videos. Ama çok güzeldi yani. Ben ilk kez böyle bir şey yaşadım. Çok güzel bir deneyimdi. Teknik ekip o kadar iyiydi ki açıkçası biz oyuncular olarak hiç problem yaşamadık. Çok kolay aktı, su gibi aktı su altı çekimi. O yüzden güzel bir deneyim oldu bizim için. 3. sezonumuzla sizinle kavuşmaya çok az kaldı, saatler kaldı. Biz çok heyecanlıyız. Akşama görüşmek üzere. Vallahi ben de seyirciler kadar heyecanlıyım bu sezon. Çünkü benim için de yeni bir hikaye, yeni bir Ferit olacak. Umarım mutlu, güzel bir sezon olur. Herkese iyi seyirler. ¿Dónde está Ali Saga? ¿Qué pasó con Asuman? ¿Qué pasó con Kaya? ¿Por qué Abidin dejó a Ferit? ¿Por qué rompió con Orhan Gulgun? ¿Por qué no se mostraron las escenas del hospital de Seiran? ¿Participará también la familia de Sinan en la serie? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, los que dicen que el amor de Seiran y Ferit no deben terminar, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número.
En primer lugar, la serie Yali Kapkini abrió la temporada con un episodio en el que hubo grandes cambios. El salto en el tiempo de 2 años en la serie afectó la vida de todos los personajes, lo que provocó que sus vidas cambiaran. El primer episodio de la nueva temporada fue un episodio con nuevos personajes y un nuevo comienzo para la serie. Este primer episodio generalmente se centró en nuevos personajes y nuevos cambios. Sin embargo, no se mostró el detrás de escena de los cambios que viven los personajes de la serie. Esto lo veremos poco a poco en el nuevo episodio. Entonces, ¿por qué Seiran y Ferit rompieron en primer lugar? ¿Cuáles fueron las razones de los cambios en la vida de los demás personajes? Comenzaremos a ver respuestas a preguntas como: francamente, si me preguntas mi opinión personal, aparte de los cambios en la vida de Seiran y Ferit, puedo decir que este primer episodio fue bueno. Aunque es un episodio que deja muchas preguntas en mente, las respuestas a estas preguntas definitivamente se darán en los próximos episodios. Antes del salto de tiempo que se ve en el avance de la nueva temporada, veremos eventos como las escenas del hospital de Seiran y el proceso de tratamiento de Seiran en el nuevo episodio. Entonces, como este último episodio de la serie comenzó con 2 años después, el próximo episodio comenzará con hace 2 años, y veremos todos los eventos que sucedieron hace 2 años, uno por uno. Aprenderemos con todo detalle por qué Seiran se alejó de Ferit en primer lugar y cómo y dónde conoció a Sinan. De hecho, la escena de Seiran con Sinan después de su cirugía llamó mucho la atención. A partir de esa escena, Sinan y Seiran comienzan a encontrarse. Si está listo, analicemos este tema desde el principio para que podamos entenderlo mejor. Después de que Seiran se desmaya en la última escena del final de temporada, la llevan inmediatamente al hospital y la someten a cirugía. Entonces, Seiran, que logró sobrevivir por poco a esta cirugía, comienza a recibir tratamiento. Mientras recibía este tratamiento, conoció a Sinan. Pero poco antes de esta reunión, Seiran rompió con Ferit. Seiran, quien ahora se ha recuperado de esta enfermedad, le dijo a Ferit: déjame en paz, debido a los problemas psicológicos que dejó la enfermedad, y para no cansar más a Ferit con estos problemas mentales, rompió con él. Con esta separación, Seiran inició un tratamiento psicológico con el fin de aclarar su mente y volver a ser la de antes. Sinan, que vino a recibir tratamiento en esta parte, fue un gran apoyo para Seiran e hizo una gran contribución a la recuperación de Seiran. De hecho, en esta escena en la que Seiran recibe tratamiento, ella y Sinan acaban de conocerse. En este punto, dado que Sinan también es una persona problemática, es posible que haya comenzado el tratamiento en el mismo lugar. Después de un tiempo, Sinan apoyó a Seiran y aceleró su proceso de recuperación. Luego, la enfermedad de Seiran terminó por completo y Seiran comenzó una nueva vida como si hubiera renacido. Como Sinan siempre estuvo con ella en esta parte, Seiran continuó estando con Sinan después de que ella se recuperó. Después de eso, se fueron de vacaciones juntos y han pasado 2 años. Esta es la historia de cómo Seiran y Sinan se conocieron y cómo terminó la enfermedad de Seiran. Veremos esto con más detalle en el nuevo capítulo. Volviendo al lado de Ferit. Ferit aceptó esta separación a pesar de que no la quería, luego de que Seiran le dijera: déjame en paz, y aléjate de mí, y se enteró de que Seiran había iniciado el tratamiento. Después, la vida le depara nuevas sorpresas a Ferit, que intenta olvidar a Seiran. En este punto, Ferit desarrolló y amplió la marca Korhan con el diseño que aprendió, y proporcionó todo el futuro de Korans. Mientras tanto, cuando Ferit se centró en el trabajo y recordó a Seiran nuevamente, Diyar se involucró en la vida de Ferit. No se proporcionó tanta información detallada sobre el reino. Solo sabemos que tiene un abuelo al que le tiene miedo. Ferit, por otro lado, mantiene a Diyar cerca solo para distraerse y olvidarse de Seiran.
Por este motivo, Diyar no tiene un gran aporte para Ferit ni un objetivo común con Ferit. La historia de Diyar y su abuelo se analizarán más en los siguientes capítulos. Por ahora no habrá mucho que hacer con el reino. Volviendo a Sinan, la familia de Sinan se unirá a la serie en el nuevo episodio y veremos a la familia Kantarsi en la serie. Veamos cómo reaccionará la familia Kantarsi, una familia rica dedicada a la minería, ante el matrimonio de Sinan y Seiran y se encontrarán cara a cara con los Korhan. Veremos esto en el nuevo episodio. En el nuevo episodio, Ahmed Sarasoglu como el tío de Sinan, Mumtaz, y Deria Alabora como la madre de Sinan, Ayla, se unirán a la serie. Con la llegada de la familia de Sinan conoceremos mejor el personaje de Sinan. Ahora vayamos a las breves respuestas a las preguntas más frecuentes. ¿Por qué Abidin dejó a Ferit? Cuando Abidin llegó a la mansión, dijo que la razón por la que dejó a Ferit era Suna y que como se iban a casar con Suna, él también tenía que dejar la mansión. Porque Suna también se divorció de Kaya y abandonó la mansión. Abidin, por otro lado, no pudo llevarse bien con Aysen y rompió con Aysen durante este período de 2 años. Abidin, que más tarde empezó a enamorarse de nuevo de Suna, tuvo que dejar su trabajo en la mansión para no dejar a Suna y evitar que otros se interpusieran nuevamente entre ellos. En otras palabras, Abidin no abandonó a Ferit solo porque quisiera. ¿Qué pasó con Kaya? Aunque Kaya quería ir a Londres con Suna, regresó sola a Londres porque Suna no lo aceptó. Antes de irse, él y Suna acordaron un divorcio mutuo. Así, el amor de Keisan terminó para siempre. El personaje Kaya no aparecerá en la serie ya que ahora ha regresado a Londres. De hecho, como dijimos en nuestros vídeos anteriores, Taro Emir Tekin, quien interpreta al personaje de Kaya, ya había anunciado que se despedía de la serie. ¿Dónde está Ali Saga? La razón por la que Ali Saga no apareció en este último episodio es que actualmente se encuentra recluido. Ali Saga entregó el negocio a Ferit y Orhan hace 2 años y se retiró a una mansión separada a medida que crecía. Latif también está ahí para ayudarlo. Así que no les pasó nada ni a Latif ni a Ali Saga. Volverán a aparecer en próximos episodios. ¿Qué pasó con Asuman? No hubo ningún incidente importante para Asuman. Asuman regresará a la mansión por algunos episodios. Entonces, ¿qué opinas sobre el inicio de la nueva temporada? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Por qué Seiran y Ferit se separaron? ¿O todo es un gran giro? ¿Cuál es ese detalle tan importante en el tráiler de la nueva temporada? ¿Cuáles son los cambios en la vida de Seiran y Ferit? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran y Ferit se reúnan nuevamente, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini comenzó la nueva temporada con un tráiler inesperado y nuevos personajes. Si bien todos esperaban que Seiran y Ferit estuvieran casados, felices y tuvieran hijos en la nueva temporada, hubo una gran separación entre Seifer y Seifer con el salto temporal. Con esta separación, Seiran y Ferit comenzaron vidas completamente diferentes. En esta parte, una persona llamada Sinan entró en la vida de Seiran y un personaje llamado Diyar entró en la vida de Ferit. Seiran logró sobrevivir a su cáncer ganando la lucha entre la vida y la muerte, y tras su recuperación quiso alejarse de Ferit.
La razón de esto puede ser la tristeza que siente porque ya no tendrá hijos o por lo que le ha causado a Ferit debido a su enfermedad. Inmediatamente después de su recuperación, Seiran rompió con Ferit por una de las razones que mencioné. Ferit, por otro lado, ahora que Seiran lo rechazó y se alejó de él, tomó su decisión y acordó dejar Seiran para no dañar más a Seiran. De hecho, uno de los motivos por los que ambas partes decidieron separarse se dio en la promoción de la nueva temporada. En el tráiler de la nueva temporada, Seiran y Ferit se abrazan fuertemente al principio en esta escena bajo el agua. Luego, Seiran dice: "Una vez que te enfrentas a la muerte, te conviertes en otra persona", y la distancia entre Seiran y Ferit inmediatamente después nos explica por qué rompieron o por qué tuvieron que romper. Entonces, esta escena quiere contar que Seiran y Ferit se abrazan a pesar de todo y que su amor aún continúa, pero algunos acontecimientos difíciles los separan. Ferit, que estuvo con Seiran en todo momento, y Seiran, que no dejó a Ferit a pesar de todo, se ven obligados a irse debido a estos difíciles acontecimientos recientes. Después de 2 años de esta separación, Seiran inicia una relación con Sinan, la primera persona que conoció, solo para olvidar a Ferit. Incluso acepta la propuesta de matrimonio de Sinan solo para olvidar a Ferit. Pero pase lo que pase, Ferit todavía está dentro de Seiran y Seiran no puede olvidar a Ferit fácilmente. Él mismo ya lo expresa. Si bien la situación es así en el frente de Seiran, a Ferit le espera un nuevo y gran viaje profesional. Después de que Seiran lo dejó, Ferit se rinde y decide no ir tras Seiran, pensando que ella es así de feliz. Si prestas atención, incluso Ferit cambia en estos 2 años. Porque si fuera el viejo Ferit, no dejaría a Seiran incluso si hubiera muerte. Así que ahora Ferit se centra en su vida y su trabajo e intenta olvidar a Seiran, aunque no del todo. De hecho, en esta parte, Ferit se mejora mucho en términos de negocios y en este punto Diyar entra en la vida de Ferit. Ferit también se hace pasar por Seiran y continúa su vida con Diyar solo para olvidar a Seiran. Aunque huyen el uno del otro, el amor definitivamente los vuelve a unir. Entonces, después de todo lo sucedido, todavía hay esperanza para Seifer y siempre la habrá. Además, aunque en el tráiler se enfatiza que Seiran y Ferit están claramente separados y nunca se unirán, esto es en realidad un gran giro. Entonces, aunque Seiran y Ferit viven vidas diferentes, creo que volverán a estar juntos dentro de poco. De hecho, en una parte del tráiler se enfatiza que Seiran muere y renace a una nueva vida. Esto nos deja claro que el carácter de Seiran ha cambiado. Al mismo tiempo, el hecho de que Ferit no siga a Seiran subraya que ella también ha cambiado. Creo que la serie actualmente está evolucionando hacia su historia original. La razón de esto son las mejoras entre los personajes y el progreso gradual de todos los personajes hacia la recuperación. Entonces, supongo que Seiran y Ferit están ahora en el proceso de recuperación después de todos los malos acontecimientos y desastres que les sucedieron. Con esta recuperación, Seiran y Ferit volverán a estar juntos más fuertes y mejores. Monitorearemos y veremos esto con el tiempo. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Seiran y Ferit volverán a reconciliarse? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.
¿Quiénes son los nuevos actores que se unen a la serie Yali Kapkini? ¿Y qué personajes interpretarán? ¿Qué les espera a Seiran y Ferit en la nueva temporada? ¿Y cuáles son los cambios en la serie? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Ferit y Seiran estén siempre felices en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los rodajes de la serie Yali Kapkini continúan sin disminuir. La serie saludó a la nueva temporada con el rodaje de Afra Sarasoglu, concretamente Seiran, uno de los actores principales de la serie. Junto a Seiran, también participaron en estos primeros rodajes Suna y Abidin. Con el regreso de vacaciones de Mert Ramazan Demir, quien interpreta a Ferit en la serie, su rodaje se llevará a cabo en poco tiempo. De hecho, la primera escena del personaje Ferit, interpretado por Mert Ramazan Demir, será con Seiran. Luego habrá escenas con la familia de Ferit y luego con el nuevo personaje Diyar, que se sumará a la serie. Con el salto de 2 años en la serie, habrá cambios en la vida de todos. En primer lugar, Seiran y Ferit vivirán vidas separadas. También veremos grandes cambios dentro de la mansión. El personaje de Suna ya estará divorciado de Kaya cuando Kaya deje la serie, es decir, regrese a Londres. Después de que Abidin rompa con Aizen, su historia de amor con Suna comenzará de nuevo. Entonces, en la nueva temporada veremos un amor de Apsun mejor que antes. El personaje Sinan entrará en la vida de Seiran en esta parte. También se ha anunciado el actor que interpretará al personaje de Sinan. Them Sokut interpretará al personaje de Sinan, que aparecerá para Seiran. Se producirán cambios en la vida de Seiran cuando su enfermedad termine y rompa con Ferit. De este modo, a Seiran le aguardarán nuevos viajes profesionales. Situaciones similares ocurrirán en el frente Ferit. Diyar, un personaje mayor, también entrará en la vida de Ferit. Se espera que un actor exitoso interprete al personaje de Diyar. Pero no te preocupes, el personaje de Sinan no reemplazará a Ferit y el personaje de Diyar no reemplazará a Seiran. Tenga la seguridad de esto. Tras dejar Seiran, Ferit dará importancia a su propia vida y a la marca Korhan. Además, como acabo de decir, habrá cambios no solo en las vidas de Seiran y Ferit. También veremos cambios en la vida de otros personajes de la serie. Uno de ellos será un cambio para Orhan. Se rumorea que una joven entrará en la vida de Orhan. Al mismo tiempo, no solo los personajes de Diyar y Sinan se incluirán en la serie de la nueva temporada. Aparte de estos, algunos actores se sumarán a la serie. De hecho, se han anunciado algunos de los nombres que estarán en la nueva temporada de la serie. Para la nueva temporada de la serie Yali Kapkini, Hazal Nakit dará vida al personaje Betul. Si recuerdas, Betul participó en las escenas de empresa de la serie en temporadas anteriores. Otros nombres Levent Keskin se unieron a la serie como Osman, Aizen Sezerel como Betul, Selim Beliz Sahan como Sebda. Estos nuevos nombres provocarán que surjan algunas intrigas en la serie y que salgan a la luz nuevos eventos además de estos nombres. También hay algunos nombres que retratarán al personaje de Diyar. Creo que algún día quedará claro que Diyar también será un nombre influyente en la vida de Ferit en la serie. Los cambios que atraviesa Seiran en su vida después de su enfermedad termina y su ruptura con Ferit también será evidente en su cabello. La serie Yali Kapkini, que traerá cambios en la serie y tal vez venga con un estilo de serie completamente diferente, se transmitirá el viernes 13 de septiembre. Veamos que nos estarán esperando sorpresas en las vidas separadas de Seiran y Ferit.
Continuaremos compartiendo con ustedes al instante cuando haya novedades sobre estos temas. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Seiran y Ferit volverán a reconciliarse? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Galiba başladı. Başladı, evet. Merhaba. Merhabalar Twitter tayfa. Size çok selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. ¿Ha comenzado el rodaje de la nueva temporada de la serie Yali Kapkini? ¿Quiénes son los nuevos personajes que se unen a la serie? ¿Seiran y Ferit realmente están rompiendo? ¿Y si se va, a qué se debe? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran y Ferit no se separen en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, el rodaje de la nueva temporada de la serie Yali Kapkini comenzó desde el momento en que se publicó este vídeo. Mientras el rodaje de la nueva temporada continúa a toda velocidad, el primer episodio de la nueva temporada se transmitirá el viernes 13 de septiembre. Con el inicio del rodaje de la nueva temporada de la serie, los detalles sobre la nueva temporada han comenzado a quedar claros. En nuestro último vídeo anunciamos que el personaje de Kaya se despidió de la serie. Con la salida del personaje de Kaya y otras salidas en el final de temporada, un nuevo personaje se unió a la serie para la nueva temporada. Antes de pasar a estos personajes, hablemos del salto temporal y la separación de Seiran y Ferit. En los videos que hicimos desde el final de temporada de la serie, dije que sería posible que no viéramos un salto de tiempo al comienzo de la nueva temporada. Tal como dijimos, habrá un salto de 2 años al comienzo de la nueva temporada.
Con este salto temporal la enfermedad de Seiran terminará e incluso seremos testigos de la separación de Seiran y Ferit. Creo que la razón principal de la separación de Seiran y Ferit será la enfermedad de Seiran. Ferit, quien confió en Seiran, le dirá a Seiran que su confianza fue en vano, y por esta razón, habrá una separación entre Seifer. En otras palabras, habrá una separación debido a que Seiran le ocultó su enfermedad a Ferit. Después de que Ferit se entere de esta enfermedad, dejará Seiran en breve. Seiran, por su parte, considerará normal marcharse, pensando que es la decisión correcta y que al hacerlo ha puesto a Ferit en una situación difícil. Después de este tiempo, habrá un salto en el tiempo de 2 años. Ahora, el dúo Seiran y Ferit se centrarán en sus propias vidas después de que hayan pasado 2 años entre estos eventos. En este punto, el personaje Sinan entrará en la vida de Seiran y afectará mucho a Seiran. Se espera que el personaje de Sinan sea un pariente cercano de Seiran, aunque no es seguro. Al mismo tiempo, si volvemos al frente de Ferit, el personaje de Diyar estará involucrado en la vida de Ferit y así Ferit intentará olvidar a Seiran con el personaje de Diyar. En este punto, como dije, nuestros nuevos personajes serán el personaje de Sinan para Seiran y el personaje de Diyar para Ferit. El casting para estos personajes continúa y los actores que los interpretarán probablemente se anunciarán en los próximos días. Cuando haya alguna novedad sobre este tema, lo compartiremos con ustedes tanto en nuestros videos como en transmisiones en vivo. Finalmente, creo que nos esperan grandes sorpresas respecto a la marca Seiran y Ferit Jewelry. Aunque hay un desacuerdo por parte de Seifer, Seiran y Ferit deben unirse en cuanto al negocio y esta marca de joyería. Por esta razón, creo que habrá cosas interesantes para Seiran y Ferit con respecto a la marca de joyería. Compartimos detalles muy importantes sobre este tema, especialmente en los videos que hicimos hace semanas. De hecho, me gustaría hablarles de un escenario como este. La razón por la que no se dieron spoilers de la nueva temporada en el final de la temporada y las historias de muchos personajes de la serie terminaron puede deberse al salto en el tiempo. Entonces, podemos ver un gran salto en la serie en el primer episodio de la nueva temporada. Con este salto temporal comienza una nueva historia. Con este salto de tiempo, es posible que Seiran se haya recuperado de la enfermedad e incluso haya sido testigo de nuevos avances con respecto al embarazo. Especialmente después de este salto de tiempo, es posible que se hayan dado spoilers en el final de temporada que les acabo de mencionar. En el final de temporada, Ferit dijo en una escena: "De ahora en adelante, estableceremos nuestra propia marca con mi esposa. Como sabes, los Korhan tienen una marca que lleva únicamente el nombre de Alice Korhan. Por este motivo, como Ferit ahora quiere ocupar el lugar de su abuelo y hacerse cargo del negocio, establecerá su propia marca con Seiran". Si recuerdas, este tema se mencionó brevemente durante la época de Nebra. Por supuesto, Seiran y Ferit estaban en malos términos en ese momento. Ahora creo que veremos entrar en el mercado la marca conjunta de Seiran Korhan y Ferit Korhan. Entonces, después del salto temporal en la serie, Seiran se curará y trabajará para su marca con Ferit. Creo que la nueva historia irá en esta dirección. Teniendo en cuenta que los ratings de la serie han bajado mucho, se escribirán los buenos escenarios que esperamos y la historia avanzará en esa dirección. De hecho, por esta razón, las cuestiones de Tariq y Safed, Tayyar, Semuz, Mecide y Pelin llegaron a su fin. Seiran y Ferit ya no se ocuparán de este tipo de venganzas o eventos mafiosos. Aunque hay algunas intrigas debido a Ifakat, Seiran y Ferit se ocuparán tanto de su marca como del nuevo miembro de la familia, el bebé Korhan. Por supuesto, creo que sería correcto que Nebra se involucrara en esta parte y se convirtiera en rival de Ferit y Seiran, aumentando así aún más la emoción. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios.
así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que Seiran y Ferit podrán establecer una marca común? ¿O ambos tendrán marcas separadas? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Yine orijinal sorularla geliyorsun. Orası bende kalsın. İyi ki hayatlarımızı birleştirdik diyeyim. Ona da çok teşekkür ediyorum. Seni sevince güzel diye şarkı da başladı. Teklif nasıl geldi, o Geldi zaman? diye Beril Hanım'a soralım. Tamam. Evet Beril. Nasıl geldi teklif size? Teklif çok güzel bir ortamda, baş başayken yıldızların altında. Evet, böyle bizim sevdiğimiz şekilde sadelikte ve hoşlukta. Evet, Çok pardon. bir duyduğunuzu bilmiyorum. Neyse. Çok böyle baş Kuzenim olur başayken. kendisi. baş başayken çok güzel bir anda böyle bir yıldız kaydı ve bir evlenme teklifi aldım. ¿Quién es el impactante nombre que despide la serie? ¿Cuáles son las últimas novedades sobre la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que el amor de Seiran y Ferit nunca termine en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, esta semana hay muchas novedades sobre la serie de televisión Yali Kapkini. Esta semana hay gran actividad sobre la serie de televisión Yali Kapkini. Lo primero, como dijimos en nuestro vídeo de hace 2 semanas, tenemos una boda. Esta boda es la boda de Beril Pozam, quien interpreta al personaje de Suna en la serie, y Ersin Arisi, quien interpreta al personaje de Abidin. Estos dos se casaron en la vida real. A esta boda también asistieron muchos actores de series de televisión. Algunas imágenes de la boda estarán contigo ahora y al final del vídeo. Deseamos felicidad a Ersin Arisi y Beril Pozam. Después de esta boda, que también afecta a la serie, el equipo de la serie se reunirá por segunda vez esta semana. Porque ahora está por comenzar el rodaje de la nueva temporada de la serie. De hecho, algunos de los actores de la serie Yali Kapkini se reunieron recientemente para el ensayo de vestuario de la nueva temporada. Los actores de la serie, que acuden a la mansión con este ensayo de vestuario, se reunirán para el set del fin de semana. Es decir, el 26 de agosto habrá comenzado por completo el rodaje de la nueva temporada de la serie Yali Kapkini. Luego de que se anunciaran los rodajes de la nueva temporada de la serie, también se anunció la fecha del primer episodio de la nueva temporada. El primer episodio de la nueva temporada de la serie Yali Kapkini llegará a las pantallas el viernes 13 de septiembre. La serie entrará en la temporada 3 en esta fecha. Esta fue una de las nuevas noticias confirmadas. De hecho, aunque no es exacta, ya os hemos compartido esta fecha en nuestro anterior vídeo de análisis. Ahora, según las últimas noticias, la fecha de la nueva temporada de la serie se ha determinado como la segunda semana de septiembre, es decir, el 13 de septiembre. Además, ha finalizado el rodaje de la nueva película de Mert Ramazan Demir, Tamir Adam, uno de los actores principales de la serie. Mert Ramazan Demir ahora podrá participar en el rodaje de la serie de televisión la próxima semana. Al mismo tiempo, mientras se filmaba paso a paso la nueva temporada de la serie, se produjo una impactante separación antes de la nueva temporada. Si recordáis, en nuestro análisis de las últimas semanas decíamos que ningún nombre se había despedido de la serie antes de la nueva temporada. Sin embargo,
se dice que hubo una despedida inesperada en la serie a pocos días del rodaje de la nueva temporada. Antes de la nueva temporada de la serie, el personaje Kaya se despidió de la serie. El actor Taro Emir Tekin, que interpreta al personaje Kaya, firmó un acuerdo con la serie Kusatma de Netflix. Por tal motivo, se piensa que por ahora ha abandonado la serie. Normalmente, hacia el final de la última temporada, ya os habíamos adelantado que el personaje Kaya dejaría la serie y se iría a Londres y que su amor por Apsun podría comenzar en la nueva temporada. Sin embargo, no se demostró que el personaje de Kaya se despidiera de la serie y ni siquiera estaba claro si dejaría la serie para la nueva temporada. Ahora, con el acuerdo de Taro Emir Tekin con una nueva serie, parece que el personaje de Kaya no participará en la historia de la nueva temporada. Por eso creo que el camino para el amor de Apsun se abrirá en la nueva temporada. Pero nunca se sabe, lo siguiente que sabes es que el personaje de Kaya regresará en los episodios posteriores de la serie. Esto lo veremos más claramente con el tiempo. Según lo sucedido hasta el momento, el personaje de Kaya se ha despedido de la serie. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que el personaje de Kaya debería haber estado en la nueva temporada? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Evlendireceğiz.